Muy buenos días, nosotros somos el equipo 5 y hoy hablaremos sobre los temas vistos en la unidad 4. Como primer punto hablaremos sobre la industria básica y extractiva. Bueno, ¿qué es la industria básica? La industria básica, también denominada de base, es la industria que se encarga de obtener, transformar las materias primas de su fase primaria y de este modo crear productos semielaborados, que más tarde otras industrias utilizarán en productos de bienes finales destinados al consumo. Generalmente son industrias pesadas, ya que consumen cantidades muy grandes de materias primas. Además, este tipo de industria suele requerir inversión muy elevada de capital, de la cantidad de recursos que se encargan de transformar. Las características de la industria básica con relación a este tipo de industrias hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta. A pesar de la gran variedad de productos y servicios que provienen de las industrias básicas, hay ciertas características muy comunes, como son la materia prima. La gran mayoría de estas industrias se caracteriza por trabajar a partir de distintas materias primas en su fase inicial. También los productos semielaborados. Las industrias base se encargan de producir productos semielaborados para que algunas otras industrias los empleen en las fábricas de los procesos finales. Otra característica es las grandes inversiones, menor competencia. Estas industrias se dedican a producir maquinaria pesada y por ello las inversiones iniciales es muy elevada. Muy pocas compañías están interesadas en introducir este tipo de industrias o no pueden permitírselo, con lo que la competencia es escasa. Bueno, otra característica muy importante sería el personal muy calificado. Mientras que otras industrias más simples pueden sobrevivir y funcionar con personal de todos los niveles de cualificación, en este tipo de industrias los trabajadores deben estar al tanto y muy capacitados para poder funcionar de manera eficiente. Bien, como último punto tenemos el impacto ambiental y es el más importante, debido a que la cantidad de desechos que genera, ya sea gases que sueltan en el aire o desechos que van a parar a los ríos, estas industrias son las más peligrosas que pueden crear en el ámbito medioambiental. Bien, y para todo ello, ¿qué tipos de industrias básicas hay? En las industrias de base son muy numerosas, no obstante podemos dividirla en extractiva, siderúrgica, metalúrgica y químicas. Las industrias extractivas son las que se encargan de, como su nombre indica, extraer la materia prima directamente de la naturaleza. Este grupo se encuentra en industrias como la minería, la petrolífera o la madera. Y bien, de este modo podemos clasificarlas. Industria minera. La minera es una industria dedicada a extraer minerales que se encuentran directamente del suelo o del subsuelo. En algunos ejemplos son el oro, la plata, el cobre, el plomo, el granito, el mármol, la arcilla, esmeralda y el zafiro. Otra industria extractiva sería la petrolífera. Esta gran industria es la que se dedica a extraer y exportar el petróleo, una materia prima no renovable y enormemente utilizada para la producción de diversos bienes, como pueden ser los plásticos o los combustibles como la gasolina. Esta industria se divide en acciones en tres fases. Upstream, dedicada a la búsqueda y producción del petróleo. Después tenemos a la midstream, la parte dedicada a transportar, procesar y almacenar el petróleo. Y la última fase, downstream, la parte final que es la que refina, vende y distribuye el petróleo. Otra industria extractiva sería la industria de madera y del papel. Esta industria se dedica al procesamiento de la madera, desde su extracción mediante la planeación y tala de árboles, hasta su posterior transformación en productos utilizados para producir bienes como mobiliarios o papel. Algunos de los ejemplos que se pueden utilizar en productos serían la celulosa y la material de construcción en maderas y algunos así. Fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o pastillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito.
Hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. Clasificación de los componentes eléctricos. De acuerdo con el criterio que se elija, podemos obtener distintas clasificaciones. 1. Según su estructura física, que son los discretos, que son aquellos encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos o transistores. Y los integrados, que forman un conjunto más complejo, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica. 2. Según el material a base de fabricación, que son los semiconductores y los no semiconductores. 3. Según su funcionamiento, que son los activos que proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control. Y los pasivos, que son los encargados de la conexión entre diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de señales eléctricas o modificando su nivel. Y por último, según el tipo de energía, en los que se encuentran los electromagnéticos, que son aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales, fundamentalmente transformadores e inductores, los electroacústicos, que transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa, como micrófonos, altavoces, bocinas auriculares, etc., y los optoelectrónicos, que transforman la energía luminosa en eléctrica y viceversa. Los componentes activos son aquellos que son capaces de controlar el flujo de corriente de los circuitos o de realizar ganancias. Fundamentalmente son los generadores electrónicos y ciertos componentes semiconductores. Algunos principales componentes activos es el amplificador operacional, cuya función más común dentro de un circuito es su regulación, su conversión de señal, su conmutación y su amplificación. El biestable tiene como control sistemas secuenciales. El diodo, rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión. El diodo Zener, regulación de tensiones. La memoria, almacenamiento digital de datos. Microprocesador, control de sistemas digitales. Microcontrolador, control de sistemas digitales. La pila, generación de energía eléctrica. El tiristor, control de potencia. La puerta lógica, control de sistemas convencionales. El transformador, elevación o disminución de tensiones alternas. El transistor, amplificación y conmutación. Y el triac, control de potencia. Ahora, un componente pasivo es aquel que solo puede recibir energía, que puede disipar, absorber o almacenar en un campo eléctrico o magnético. Estos componentes no necesitan ningún tipo de energía eléctrica independiente para funcionar. Y sus principales componentes pasivos son el altavoz, que tiene como función su reproducción de sonido, el cable, conducción de la electricidad, el condensador, almacenamiento de energía, filtrado y adaptación de impedancias, conmutador, reencaminar una entrada a una salida elegida entre dos o más, el fusible, protección contra sobreintensidades, y el inductor, adaptación de impedancias. La industria metal-mecánica comprende un diverso conjunto de actividades manufactureras que en mayor a menor medida se utilizan entre los insumos principales de productos de la siderurgia y o sus derivados, aplicándole a los mismos algún tipo de transformación, ensamble o reparación. La metalmecánica comprende las herramientas y máquinas industriales que se encargan de suministrar partes al resto de la industria. Generalmente provee herramientas y maquinaria para trabajo de metal y metales y aleaciones, hierro para la producción de bienes de la capital productivo. La metalmecánica es una de las disciplinas más complejas de la industria. Como tal, requiere de personal cuantificado dentro de los oficios de la metalmecánica, que se encuentran dentro de los oficios de la metalmecánica como torneros, rectificadores, fundidores, soldadores, forjadores, operadores, etc. Algunos
de los procesos que intervienen en esta industria es la metalurgia, que es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. La siderurgia es la rama que se encarga de las tecnologías de hierro, su producción y las de sus aleaciones. Los procesos metálicos de maquinaria convencionales, como el torno, es una máquina compuesta por un cilindro que gira alrededor de su eje por la acción de ruedas o palancas que actúan sobre la resistencia a través de una cuerda que se va enrollando en un cilindro. Fresadora. Se utiliza para realizar maquinado de arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa. Taladro. El taladro es una herramienta en donde se mecanizan la mayoría de los agujeros que se hacen en las piezas de los talleres mecánicos. Y el maquinario especial, que es un corte por chorro de agua, es un proceso índole de mecánica mediante el cual se consigue cortar cualquier material haciendo impactar sobre un chorro de agua a gran velocidad. Esto produce un acabado deseado. A continuación hablaremos sobre la industria de la construcción. Es uno de los sectores principales de la economía mexicana y el más importante en cuanto al valor de mercado en toda la América Latina, al tener una gran cantidad de inversión pública y privada. Existen varios tipos de construcciones, como el residencial, que es las casas donde habitamos, los comerciales, que son locales que son creados con el fin de para algún comercio o para poder lucrar. En las obras públicas se encuentran como edificios de gobierno, escuelas. También están las obras civiles, donde pueden encontrar tránsitos ferroviarios, carreteras, para el tránsito vehicular, etc. En la industria de la construcción, el uso de materiales juega un papel fundamental en el desarrollo y éxito de cualquier proyecto. Los materiales son elementos esenciales que se usan para la fabricación de productos y la construcción. Algunos ejemplos son los ladrillos, bloques, lana de vidrio, espuma, tarjetas de cerámica, tarjeta asfáltica, ventanas de doble cristal, puertas, madera. La maquinaria de obra permite realizar tareas de forma más rápida y eficiente, lo que se traduce en un aumento significativo en la productividad. Esto se debe a que las máquinas realizan trabajos repetitivos y de gran esfuerzo físico con mayor precisión y rapidez que los trabajadores manuales. Algunos ejemplos de estos son las excavadoras, las cargadoras, grúas, rodillos, martillos, mezcladoras, elevadores, compactadoras y perforadoras. En conclusión, el ingeniero industrial juega un importante papel en la industria de la construcción, ya que es el encargado de checar que los procesos y los insumos sean repartidos de forma eficiente y no haya pérdidas dentro de la obra, para que todo sea llevado conforme a la calidad y tener una calidad excelente. La agroindustria. La agroindustria en México es la industria que se ocupa del suministro, procesamiento y distribución de productos agrícolas. Está relacionada con la producción, el procesamiento y el envasado de alimentos a gran escala, utilizando equipos y métodos modernos. La agroindustria se divide en dos actividades. Por un lado, la alimentación, que se encarga de la transformación de productos provenientes de la agricultura, ganadería, pesca, recursos forestales, entre otros, en productos para el consumo. Y por otro lado, el no alimentario, que se ocupa de la transformación de materias primas, utilizando sus recursos naturales para la elaboración de diferentes productos. México es uno de los principales productores mundiales de varios cultivos, incluyendo maíz, base de la dieta mexicana y un cultivo esencial. El aguacate. México es el mayor productor y exportador mundial. El tomate, importante tanto para el consumo interno como para la exportación.
la caña de azúcar, fundamental para la producción de azúcar y biocombustibles, el café, destacado en regiones como Chiapas y Veracruz, entre otros productos. La agricultura en México juega un rol importante en la economía del país, ya que la agricultura, con un valor agregado, representa el 3.46% del Producto Interno Bruto, pero más que eso, significa una forma de vida. Desde el reparto agropecuario que se dio después de la Revolución Mexicana, la agroindustria en México se convirtió en una forma de darle autoeficiencia a millones de personas que vivían en el campo, algo que con el paso de los años fue incluyendo maquinarias, procesos más sofisticados y diversificación productiva. Pero hoy en día nos sigue ofreciendo resultados que nos ayudan a la economía del país. Basta con ver que de acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la balanza agropecuaria y la agroindustria en México registró un superávit de $708 millones, cifra superior en $166 millones a lo registrado durante enero del año anterior. En gran parte, esto convierte a México en un gran lugar para las empresas del sector primario, quienes pueden explorar todas las posibilidades que ofrecen todos los tipos de agroindustria en el país.